Quiero comenzar esta reflexión presentando al Señor nuestra vida, presentándole al Señor este encuentro que vamos a tener ahorita por medio de su palabra que siempre nos invita a ganar la santidad y a realizar la voluntad del Señor. Quiero que cierren sus ojos en este momento para que comencemos con una oración. Y diga en su corazón: Señor, de nuevo estoy a tu lado. Para mí la oración no es un lujo, sino una necesidad. Yo necesito comer y beber, dormir y respirar. Gracias porque siento necesidad de rezar. Así puedo asegurar siempre mi corazón. Si no sintiera esa dulce necesidad de estar contigo, me olvidaría de orar. ¿Y qué sería yo sin la oración? Sería como una planta que no se riega, como un día sin sol, como una noche sin estrellas. Amén. Es importante que cada momento de nuestra vida nosotros lo comencemos con la oración, porque la oración es la que nos une entre nosotros y es la que nos une también con el Señor. Por eso cada día yo insisto en que como cristianos debemos de tener como fundamental en nuestra vida la oración. ¿Por qué digo la oración? Porque hoy quiero hablar de la comunidad en todas sus dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones que tiene una comunidad cristiana? ¿Cuáles son las dimensiones que debe de seguir? ¿Qué es lo que debe de hacer una comunidad cristiana y qué es lo que no debe de hacer? En otras palabras, estoy hablando del proyecto de vida personal que también conlleva la comunidad. ¿Cuáles son las dimensiones que nosotros debemos de llevar en nuestro proyecto de vida? La primera dimensión es la dimensión humana. ¿Cómo estoy yo humanamente? ¿Cómo estoy emocionalmente, físicamente? ¿Cómo estoy en mi salud? Y sobre todo, ¿cómo estoy en mi salud espiritual? ¿Cómo llevo mi encuentro con el Señor? Esa sería como la primera dimensión que nosotros debemos de evaluar en nuestra vida. ¿Cómo está mi relación personal con el Señor? ¿Cómo está mi encuentro con el Señor? ¿Qué debo de hacer cada día para tener un mejor encuentro con el Señor? ¿Y qué debo de dejar de hacer para tener un encuentro con el Señor? Ya en muchas veces se ha insistido que hay cosas que hay que dejarlas y hay que darle prioridad al Señor. Por ejemplo, el tiempo que le dedico al celular, el tiempo que le dedico a ver la televisión, el tiempo que le dedico al fútbol. Muchas veces nosotros damos prioridad a estos tiempos en vez de darle prioridad al tiempo que debo de tener con el Señor. Por eso una de las dimensiones que nos ayudan a crecer es la dimensión humana. ¿Qué otra dimensión me puede ayudar a mí a crecer en este seguimiento del Señor? La dimensión comunitaria. ¿Cómo está mi relación con los demás? ¿Cómo está mi cercanía con los demás? Una de las definiciones de fe es encuentro. Es encuentro. Y hay comunidad cuando yo me encuentro con Dios y cuando yo me encuentro con los demás. En otras palabras, cuando yo tengo fe en Dios y también fe y confianza en los demás. ¿Cómo está mi relación entonces con los demás? ¿Cómo estoy viviendo mi vida comunitaria? ¿Estoy haciendo feliz a las otras personas o les estoy destruyendo la vida? ¿Les estoy hablando de Jesús o estoy hablando de otras cosas que son menos importantes? ¿Cómo está mi relación con los demás? ¿Qué debo de hacer para fomentar más mi relación con los demás? ¿Y qué debo de dejar de hacer? Quizás en mi corazón solo existan egoísmos, envidias y un montón de cosas que no me dejan de vivir en hermandad con mi hermano. ¿Qué otra dimensión puedo vivir? La dimensión intelectual. ¿Por qué menciono la dimensión intelectual? Muchos dirán, pero yo no estoy estudiando. Yo ya no estoy estudiando, ya dejé los estudios y ahorita solo me estoy dedicando al trabajo. Pues desde el sentido cristiano, la dimensión espiritual, la dimensión intelectual, es cómo me estoy relacionando yo con la palabra de Dios. Leo todos los días la palabra de Dios, busco la lectura de algún santo, busco lecturas espirituales que me ayuden al conocimiento, a formarme en la fe.
o no estoy poniendo en práctica la formación personal. La dimensión intelectual también es fundamental para nosotros. Solo formándonos en la fe, solo conociendo los cimientos y la esencia de nuestra fe, es que pueden venir nuestros hermanos y no nos van a inquietar. Porque fíjense que nuestros hermanos ya saben cómo inquietar a los cristianos católicos. ¿Y saben por qué? Porque conocen nuestros puntos frágiles. ¿Por qué? Porque no leemos, no nos formamos en la fe, no escudriñamos la palabra de Dios, no leemos la teología espiritual que la iglesia nos ofrece para formarnos en la fe. Por eso vienen, nos dicen unas 3 cositas, nos confunden y nos ponen en crisis. Nos ponen en crisis porque no conocemos nuestra fe. Llevamos nuestra fe de una manera pasiva, o sea, no nos importa mucho formarnos en la fe. Por eso debemos de leer la Sagrada Escritura todos los días. Y desde la parroquia, desde una forma virtual, todos los días se están subiendo las lecturas del día para que tomemos la Sagrada Escritura y podamos formarnos, podamos conocer la palabra de Dios, podamos también evangelizar poniendo estos pequeños fotografías con las lecturas, poniéndolo en nuestros estados, compartiéndolo en nuestro Facebook. Esa es una forma de evangelizar. Así que aprovechemos todo momento. Y esa es una forma también de formarnos en la dimensión espiritual. ¿Qué otra dimensión nosotros debemos incentivar? La dimensión vocacional. Nosotros todos nuestros días debemos de buscar cuál es la vocación a la cual estamos llamados. Muchos ya la han descubierto, disfrute su vocación desde esa vida. Pero los jóvenes que están aquí, ¿ya descubrieron su vocación? ¿Ya saben a qué les llamó el Señor? ¿Qué estoy haciendo yo para descubrir mi vocación? ¿Qué estoy haciendo? Recordando que todos estamos llamados a las 4 vocaciones, a la vocación matrimonial, a la vocación sacerdotal, a la vocación de la vida de soltería y la vocación a la vida religiosa, que en una de esas 4 tengo que estar yo siempre. Y a través de esa vocación también servirle al Señor. ¿Qué vocación? Es un llamado. O sea, si usted no ha descubierto la vocación, todavía como que no tiene el llamado del Señor en su vida. O por lo menos no es que no lo tenga, sino que no es que no lo ha escuchado. ¿Por qué? Porque usted no dedica tiempo de oración. Es en la oración donde Dios habla y nos indica a qué somos llamados. Y la última dimensión, que es la que resume, digamos, y la que se tiene que vivir en las 4 dimensiones antes mencionadas, es la dimensión espiritual. Y aquí es donde yo quiero profundizar un poquito en la vida de oración. ¿Cómo estoy en esta dimensión espiritual? ¿Dedico tiempo a mi oración personal? ¿Dedico tiempo a mi oración comunitaria, ya sea en la Santa Eucaristía, en la celebración de la palabra, en el encuentro con los jóvenes, encuentro entre catequistas y niños? Todas esas son oraciones comunitarias. ¿Cómo está mi relación con los santos? ¿Cómo está mi relación con nuestra Madre la Virgen María? ¿Dedico aunque sea un día al mes a rezar un Santo Rosario o una decena del Rosario? ¿O rezo un Dios te salve María todos los días? ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo está mi vida espiritual? Mi vida espiritual es la que alimenta todas las demás dimensiones. Y si estoy mal en mi vida espiritual, debo de corregir muchas cosas. ¿Y por qué hablo de la comunidad? Porque en la primera lectura que acabamos de escuchar se nos habla propiamente del pecado, y el pecado es el que rompe la cercanía, la unidad en la comunidad, y es la que rompe también la cercanía con Dios. Estamos escuchando en estos días el libro del Génesis, comienzo de la historia de la salvación, comienzo de la historia de relación entre Dios y el hombre, comienzo de la revelación de Dios a la humanidad. Por eso nosotros debemos de sentirnos dichosos de tener la Sagrada Escritura, porque es ahí donde se nos habla de los primeros encuentros, de la primera alianza que Dios ha hecho con su pueblo y que sigue renovando cada día en el llamado que nos hace. Cada llamado es una alianza con nosotros que nos hace el Señor. Por eso nosotros en la dimensión espiritual debemos de fomentar y debemos de darle el lugar principal a la oración, porque la oración es la unión directa con Dios. Entonces estamos escuchando el libro del Génesis, que nos que nos narra las primeras alianzas que Dios tuvo con la humanidad.
El ser humano es obra de las manos hábiles de Dios, que lo modela de la tierra y soplando después sobre esa figura le infunde vida. Es que Dios, el estar con Dios, el soplo de Dios en nuestra vida, el sentirlo en la vida de oración, siempre nos va a dar vida. Y todos nosotros estamos llamados a la vida y vida en abundancia. Por eso siempre debemos de buscar el soplo de Dios en la oración. Debemos de buscar ese susurro de Dios. Debemos de escuchar esa voz interior de Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eso va a provocar, como les decía anteriormente, vida. Se trata pues de una primorosa labor de alfarería, aunque eso sí, quebrantadiza como la materia de la que precede. Es decir, quebrantadiza porque nosotros como seres humanos somos débiles. Y esa debilidad es que nosotros debemos de ir fortaleciendo en nuestra dimensión espiritual. Debemos de fortalecer nuestra debilidad, porque en Cristo somos fuertes. Y como dice San Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso debemos de orar incesantemente. Al mismo tiempo el ser humano participa del aliento de Dios, de la vida de Dios, del soplo de Dios, que lo asemeja a su artífice divino. Fragilidad y vitalidad caracterizan a una criatura singular plasmada con destreza por los amorosos dedos del Creador, porque Dios nos ama, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, porque Dios sigue renovando cada día la alianza de amor con nosotros. Y la mejor forma de renovar de Dios esa alianza con nosotros es por medio de su palabra y por medio de la Santa Eucaristía. Es aquí también donde nosotros, si disponemos nuestro corazón, vamos a sentir el aliento de Dios y el soplo de Dios en nuestro corazón. Pues en esta lectura también, como lo mencionaba, nos habla de la dimensión del pecado, que el pecado es el que rompe toda relación entre nosotros y la relación con Dios. Somos débiles y nos dejamos fácilmente ganar el corazón por cosas del mundo. ¿Por qué cosas del mundo? Por las cosas que nos habla el Evangelio. ¿Qué es lo que no nos permite vivir en comunión con Dios? El mismo Evangelio, por medio del Evangelio Jesús nos dice, ¿qué? Las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Preguntémonos, ¿en cuál de estos pecados estoy cayendo yo? ¿En cuál de estos pecados estoy cayendo yo? Porque esto verdaderamente es lo que mancha a la comunidad. Esto verdaderamente es lo que mancha mi corazón y mancha también mi relación con Dios. Porque esto sale de dentro, sale del corazón, sale de algo que yo hago voluntariamente, que hago con pleno conocimiento y lo hago también en plena libertad. Por eso, para que haya pecado debe haber libertad, conocimiento y voluntad. Y si yo hago una de estas tres, automáticamente estoy cayendo en uno de estos pecados. Por eso el día de hoy es como para que nos examinemos qué debo de dejar de hacer. En mi proyecto de vida, en las 5 dimensiones en las que le mencioné, la humana, la comunitaria, la intelectual, la vocacional y la espiritual, debo de preguntarme qué debo de dejar de hacer para vivir intensamente estas dimensiones y qué voy a hacer de ahora en adelante para formarme en estas dimensiones. Eso es lo que debo de hacer, recordando que el pecado es el que no deja vivir este proyecto de vida en estas dimensiones de la mejor manera. Por eso las palabras del Salmo de hoy. Si nosotros vivimos con el Señor, lo que va a brotar de nuestro corazón, si escuchamos su aliento, es: bendito sea el nombre del Señor que nos ha dado la vida. Esa vida que se gana viviendo una vida, valga la redundancia, con el Señor, escuchando su palabra, dejándonos instruir por su aliento de vida. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Pues la religión de Jesús es una religión del corazón. Si en tu corazón hay cosa buena, si en tu corazón
está bien con Dios, está lleno de su gracia, tú lo que vas a dar a conocer es al Señor, tú lo que vas a dar a conocer es lo que tienes en tu corazón. Nada se decide desde fuera y nada que viene de fuera puede ser malo. Dios ha hecho buenas todas las cosas y eso lo vimos en las lecturas de estos 2 días que acaban de pasar. Todo lo hizo bueno. Somos nosotros con nuestros comportamientos los que hacemos cosas malas y esa es nuestra enfermedad, la enfermedad del pecado. La enfermedad del pecado. Y eso es lo que debemos de buscar cada día, alejarnos de esa enfermedad. Como decía San Juan de la Cruz, la enfermedad no es otra cosa que la falta de amor. La enfermedad no es otra cosa que la falta de amor. ¿Por qué la falta de amor? Porque Dios nos ama y solo cuando hay amor hay comunión. Por eso en cada Eucaristía, cada vez que nos confesamos, lo que hacemos es que renovamos el amor con Dios. Renovamos nuestra alianza de amor con Dios. Y donde no hay amor, hay pecado. Y por lo tanto nosotros debemos de amar sin medida. Ama hasta que duela. O como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero si no amas, mira lo que haces y cómo lo haces. Porque si no amas, lo que vas a causar es daño. Y nosotros no estamos llamados a dividir ni a hacer daño. Estamos llamados a ser puentes de amor, a unirnos nosotros mismos con los demás y con Dios. Pidamos pues al Señor en este día que nos dé un corazón lleno de su gracia, que nos dé un corazón lleno de su amor, para que nuestro proyecto de vida lo vivamos con Él, sintiendo su aliento, escuchando su palabra, para así dejarnos transformar por Él. Y que este proyecto de vida también, que el centro sea Jesús, sobre todo en la Eucaristía, que la Eucaristía es el mayor alimento para nuestra fe. La Eucaristía es el mayor alimento para nuestro proyecto de vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.